Listo. Buenas tardes a todos, bienvenidos a tu cita con Jesús una vez más. El día de hoy vamos a estar estudiando el capítulo 23 del libro de Hechos, como hemos venido haciendo estos días. Y el título del mensaje es Conciencia limpia. Y bueno, digamos que un poco para entrar en contexto, lo que venía pasando en los capítulos anteriores que vimos es lo que está pasando con Pablo, ¿no? Que él llega, estaba en Éfeso, se despidió de los ancianos de la iglesia de Éfeso y partió hacia Jerusalén, sabiendo ya que le esperaban como cosas difíciles ahí, que iba a ser llevado a la cárcel y bueno, que iban a venir cosas difíciles para él ahí en Jerusalén. Entonces, bueno, en el capítulo pasado vimos como el discurso que él dio a las personas que habitaban en Jerusalén y que bueno, que la gente estaba rechazándolo, ¿no? Rechazando su mensaje y lo llevaron para presentarlo ante el consejo, que era en donde, digámoslo así, se arreglaban pues se tomaba decisión de si alguien era culpable o no. Y aquí empieza eh, el capítulo 23. Entonces, ¿lo puedes leer, mami, por favor? Hechos 23, del 1 al 5. Pablo fijó la mirada en los asistentes a la reunión del consejo y dijo: Hermanos, he vivido toda mi vida ante Dios como ciudadano de bien, con mi conciencia limpia. Entonces Ananías, el sumo sacerdote, les ordenó a los que estaban allí cerca de Pablo que lo golpearan en la barca. Entonces, en la boca. En la boca, perdón. Entonces Pablo le dijo a Ananías: Dios lo golpeará también a usted, porque usted es como una pared sucia que ha sido blanqueada. Se sentía, se sienta allí y me juzga según la ley, pero les dice que me golpeen y eso es contra la ley. Los que estaban cerca de Pablo le dijeron: Estás insultando al sumo sacerdote de Dios. Pablo dijo: Hermanos, yo no sabía que este hombre era el sumo sacerdote. Está escrito: No hables mal del líder de tu pueblo. Listo, gracias. Entonces, bueno, aquí en realidad es un poco contradictorio lo que hacían y es lo que le reclama Pablo, porque a él lo estaban llevando a juzgarlo porque estaba infringiendo la ley, la ley de los fariseos, sí, de los judíos, sí. Esta ley pues incluía muchos, digamos, ritos o cosas que tenían que hacer y Pablo enseñaba que esa ley ya no era necesario porque, pues por la gracia, por Jesús justamente. Y él no estaba, digamos, en contra, como vimos en la enseñanza pasada, no es que estuviera en contra de eso, porque hacían parte de tradiciones, pero habían cosas que, digamos, que la ley, o sea, que no era necesario cumplirla porque ya Jesús, pues, murió en la cruz por los, digamos, para el perdón de los pecados. Entonces, esa ley era la que tanto le reclamaban a Pablo que no cumplía. Y justamente aquí le reclama a Pablo, ¿no? Había una ley, bueno, las voy a mostrar aquí los versículos, dos de las leyes de, digamos, de ese pacto. En Deuteronomio 25, del versículos 1 y 2 dice: Cuando dos hombres tengan un pleito, deben ir al tribunal. Los jueces decidirán entre ellos y declararán a uno inocente y al otro culpable. Si el culpable merece ser azotado, entonces el juez debe hacer que se ponga boca abajo y sea azotado en frente suyo con el número de latigazos que sea apropiado para su crimen. Y en Éxodo 22-28 dice: No ofendas a Dios ni maldigas al gobernante de tu pueblo. Estas eran como las dos leyes que los estaban ahí acusando digamos, de quebrantar. El primero, cuando Ananías, que no fue el mismo Ananías de la historia del capítulo anterior, que fue quien, digamos, le dio las instrucciones a Pablo. Este era otro Ananías, que era el sumo sacerdote. Y él, a pesar de que Pablo no había sido condenado, ni había sido, digamos, hallado culpable, como decía la ley, él dice que lo golpeó. Entonces, digamos que Pablo eso es lo que le reclama, ¿no? O sea, me estás golpeando por supuestamente yo infringir la ley y luego tú estás infringiendo la ley golpeándome a mí. Y bueno, luego le reclaman los demás diciendo que pues Ananías era el sumo sacerdote, que no podía
digamos, a referirse a él de la manera en que lo hizo, y ahí es cuando él de alguna manera dice, bueno, no sabía que él era ese sumo sacerdote, y por eso dice que está escrito, no hablarás mal del líder de tu pueblo. Y aquí vemos algo que se destaca mucho y es la hipocresía, ¿no? Y a lo largo de los versículos y bueno, de la historia, como los fariseos incluso a Jesús mismo lo, lo acusaban de cosas y ellos mismos no eran capaces de cumplir su propia ley o la infringían para su propia conveniencia. Y bueno, quiero que leamos esto, está en Mateo 23 y justamente es cuando Jesús les reclama a los fariseos por ser hipócritas y por utilizar la ley para su conveniencia. Entonces dice, después Jesús les dijo a la gente y a sus seguidores, los maestros de la ley y los fariseos tienen la autoridad de explicar la ley de Moisés, así que hagan caso de todo lo que ellos les dicen, pero no sigan su ejemplo, porque ellos no hacen lo que ellos mismos dicen. Ellos cargan a la gente con reglas estrictas y difíciles de cumplir. Los obligan a cumplirlas, pero ellos ni siquiera quieren mover un dedo para ayudarles a obedecer las reglas. El más importante entre ustedes será el que les sirva, por el que, por el que se crea, Porque porque el que se crea más que los demás será humillado y el que se humille será hecho importante. Pobres de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Ustedes les cierran las puertas del reino de Dios a la gente, ni entran, ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que tratan de hacerlo. Y esto fue como palabras duras, ¿no? Que le dijo Jesús a ellos, pero era cierto, era lo que, digamos, ellos buscaban cumplir la ley y como exaltarse a ellos mismos, presumiendo que ellos sí cumplían la ley, no como los demás. Pero aquí lo que Jesús les decía era como, ustedes se jactan de cumplirla porque se la saben al derecho y al revés, pero en realidad ustedes no están haciendo lo que dicen que se debe hacer. Están siendo, como dicen los últimos, como piedra de tropiezo para que otros no se acerquen a Dios, no se acerquen a Jesús. Decía que cierran las puertas del reino de Dios a la gente, ni entran ellos porque ellos no están siendo sinceros con lo que están, digamos, profesando, ni tampoco dejan entrar a los demás porque lo que buscan es castigarlos, lo que buscan es como juzgarlos, hallar ese mínimo error y reprenderlos, ¿sí? Y por eso es pues el título del mensaje y además recordando un poco cómo inició Pablo cuando empezó el discurso ahí en el consejo, ¿no? Aquí lo vemos. Decía que tiene su conciencia limpia. Y quiero un poquito, digamos, enfocar el mensaje a eso. ¿Qué significa tener una conciencia limpia? A los ojos de Dios, ¿sí? Una conciencia limpia ante Dios. Y es justamente lo contrario de lo que estaban haciendo aquí los fariseos, ¿no? Ellos decían muchas cosas, pero en realidad no lo estaban haciendo. Entonces, tener una conciencia limpia delante de Dios es ser coherente con eso que creo que es en Jesús, en su palabra, y actuar también en consecuencia, ¿no? Ser coherente con eso y saber que, claro, no somos perfectos y vamos a fallar, pero tener ese corazón dispuesto a reconocer cuando nos equivocamos y a pedir perdón y no quedarnos de pronto en el error o buscar excusas para no cumplirlo, como ser, sí, buscar nuestra conveniencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno ve muchas personas que dicen, no, yo creo, sí, yo creo en la Biblia y en la Biblia dice que hay que perdonar, pero a esta persona yo no la puedo perdonar. O yo creo que hay que, bueno, muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo creo que no hay que decir mentiras, pero es que a veces mentir es necesario, o sea, uno escucha muchas cosas de ese tipo, ¿no? Y eso no es tener una conciencia limpia, es lo contrario, ¿no? Porque estamos actuando bajo nuestro propio criterio de alguna manera, cuando me conviene, cuando creo que no está tan mal hacerlo, entonces lo hago. Y no debería ser así, debería ser una obediencia absoluta a Dios. Y bueno, continuando un poquito con lo que, con la historia, ¿no? De Hechos,
Entonces él da digamos, dice estas palabras y ahí habla que había presente en el consejo, estaban saduceos y fariseos. Los saduceos también eran judíos, pero dentro de sus creencias ellos no creían en la resurrección ni en la vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? De alguna manera, él para lograr como no quedar en medio de ahí, del ataque que le están haciendo las personas del consejo pues para culparlo. Entonces él dice, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y yo creo en la resurrección de Jesús. Y ahí, digamos, él busca como cierta empatía por parte de los fariseos y dice que empieza como a haber una disputa, una discusión ahí en el consejo. Y ahí vienen estos versículos que vamos a leer, que son el 10 y el 11. Dice, la discusión se convirtió en una pelea. El comandante del ejército tuvo temor de que hicieran pedazos a Pablo. Entonces les ordenó a los soldados que bajaran, que sacaran a Pablo de allí y se lo llevaran al cuartel. A la noche siguiente, el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, sé valiente, tú has dado testimonio de mí en Jerusalén y tendrás que ir también a Roma a hacer lo mismo. Entonces, bueno, al final de ver tanta discusión, pues lo que hace el comandante del ejército es que lo saca de ahí y lo llevan al cuartel como a un lugar de alguna manera seguro para que después puedan juzgarlo, porque en ese momento digamos que no se pudo llegar al acuerdo. Y dice que esa noche, pues yo me imagino cómo tuvo que haberse sentido Pablo, ¿no? Porque él trató de predicar en Jerusalén y no, digamos que no fue bien recibido. Nadie oyó lo que estaba diciendo, sino que estaban buscando era pretextos para culparlo, ¿no? Y aparte le habían advertido en muchos lugares que le iba a pasar pues cosas malas en Jerusalén y aún así él pues insistió en ir allá. Entonces yo creo que él estaba sintiéndose como pues frustrado, ¿no? Como todo esto que está pasando y, o sea, como que hago aquí, de pronto un poco sintiéndose, sí, angustiado, pero dice que pues el Señor que estaba con él en todo momento, porque a pesar de eso, siempre Pablo se mantuvo fiel como a sus convicciones y a lo que estaba haciendo, ¿no? Él realmente podía decir que tenía la conciencia limpia y él sabía que el Señor lo cuidaba. Entonces, el Señor, pues sabiendo todo de él, dice que se le presentó y lo animó. Y le dice además algo que no solamente, yo creo que fue como claro, una orden de lo que vas a hacer, de vas a ir a Roma a predicar, sino también yo creo que Pablo fue como un alivio, ¿no? De saber, bueno, si el Señor me está prometiendo que voy a ir a Roma a predicar, es porque voy a lograr salir vivo de acá de Jerusalén, ¿no? A pesar de todo lo que estaba pasando. Y bueno, aquí ya saltamos al versículo 20. Un poquito lo que pasa en esos versículos es que trata unas personas como de los mismos fariseos y saduceos que estaban ahí en el consejo y hacen un pacto como de que no van a comer ni beber nada hasta que no logren matar a Pablo. Y planean hacer como, digamos, interceptarlo mientras lo trasladan a otro lugar. O sea, piden que lo trasladen al consejo y su plan es como interceptarlo en lo que lo trasladan para matarlo. Pero dice que un joven que era familiar de Pablo escuchó lo que iban a hacer y fue a contarle a Pablo, pues esto antes de que lo hicieran. Y Pablo le pide a uno de los guardias que lleve digamos, al joven a decirle a ese comandante, pues lo que planean hacer. Y entonces esto es lo que pasa. Dice, el joven dijo, los judíos decidieron pedirle a Pablo que lleve mañana a la reunión del consejo. Ustedes quieren que usted crea que desean hacerle más preguntas, pero no les crea. Hay más de 40 hombres escondidos esperando para matar a Pablo. Ellos han prometido no comer ni beber nada hasta matarlo y esperan que usted acepte la petición. Entonces el comandante del ejército llamó a 2 capitanes y les dijo, alisten 200 soldados de infantería, 70 de caballería y 200 lanceros para que salgan para Cesarea esta noche a las 9. Traigan unos caballos para llevar a Pablo sano y salvo ante el gobernador Félix.
Y bueno, entonces aquí vemos que claramente ese plan que tenían para matarlo queda frustrado, cumpliéndose como lo que Jesús le había prometido a Pablo cuando lo visitó, ¿no? Que él iba a lograr llegar a Roma para predicarlo, para predicar el Evangelio. Y me parece un poco, o sea, me parece impactante y muy bonito como lo que menciona acá. Se toman como la molestia de escribir todas las personas, como los soldados, pues, que enviaron a cuidar a Pablo. O sea, en lo que relatan es solamente a Pablo, o sea, no dice que estén trasladando a otras personas. Y aún así, ¿cuántas personas nos mandaron? Más de 400 personas solo para cuidar a Pablo y para llevarlo sano y salvo hasta donde estaba el gobernador. O sea, incluso estaba yo leyendo bueno, hay una página que se llama Blue Letter Bible, en donde estudian pues ciertos fragmentos de la Biblia, se los recomiendo si no lo conocen, y allí decían como que lo podían interpretar como ese mensaje de Jesús diciéndole a Pablo, mira, o sea, yo lo estoy haciendo todo por ti, o sea, ¿cuánta gente no iba solamente para cuidarlo a él? Sí. Cuando en realidad pues no era necesario tanta gente, pero aún así es como, aquí estoy, ¿sí? Y bueno, aquí ya termina el capítulo cuando el, ¿cómo se llama? El comandante envía una carta junto con todos estos soldados y Pablo para el gobernador Félix, en donde le explica pues como que lo quieren condenar, pero no han hallado motivo para condenarlo. Dice que a pena de muerte ni nada, sí, ni azotes. Entonces, que se lo envía a él para que él como que resuelva. Y ahí termina este capítulo. Y bueno, ya para terminar, quise traer este versículo que está en 1 Corintios 4, versículos del 1 al 5. Y esto lo escribió Pablo también en otro momento, ¿no? Dice, así que la gente debe vernos simplemente como siervos de Cristo, como aquellos en quienes Dios ha confiado para enseñar su plan secreto. Además, una persona en la que alguien ha confiado debe demostrar que es digna de esa confianza. Me tienen sin cuidado que me juzguen ustedes o un tribunal humano. Ni siquiera yo mismo me juzgo. Hasta donde yo sé, no he hecho nada malo, pero no por eso soy inocente. El Señor es quien me juzga. Por eso les aconsejo que no juzguen antes de tiempo. Esperen a que el Señor venga. Él iluminará todo lo que está en la oscuridad y descubrirá las intenciones del corazón. En ese momento, Dios dará a cada uno la alabanza que se merece. Y bueno, o sea, como un poco quise resaltar de aquí varias cosas. Primero, que dice que deben vernos como siervos de Cristo. Y eso es, o sea, una parte muy importante de lo que nos enseña también este capítulo, ¿no? Que Pablo iba con esa misión de predicar el Evangelio. Y, y eso era lo que él quería reflejar, ¿no? Que él era un siervo de Cristo y a pesar de que, o sea, lo quisieron condenar, él en lugar como de debe hacer otras cosas para que de pronto trataran de no, o sea, para tratar de convencerlos de que no lo condenaran, él se mantuvo firme como siervo de Cristo. Dice que, bueno, que hay que ser dignos de confianza, ¿no? Dignos de la confianza de Dios, porque muchas veces de pronto le pedimos a Dios que, pues, que nos use para hacer, ¿sí? Para hacer de pronto obras, para hacer milagros, para ayudar a otras personas, pero la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿somos dignos de confianza? O sea, ¿tenemos nuestra conciencia limpia de saber que realmente hacemos lo que predicamos, que realmente estamos teniendo una vida coherente, que estamos dando un buen ejemplo a otras personas? Eso es lo que nos hace unas personas dignas de confianza y también debemos tener presente que somos esos como esos representantes de Cristo, ¿no? Entonces pasa muchas veces que muchas personas se quedan con una idea equivocada de lo que es la iglesia o de lo que es un cristiano, porque ven a personas que dicen ser cristianas haciendo cosas totalmente diferentes a lo que nos enseña la Biblia. Y
Bueno, también dice que el Señor es quien juzga, ¿no? Cuando él habla de que él siempre en varios versículos se refiere como yo tengo mi conciencia limpia, hice todo lo que pude y para uno poder llegar a decir esas palabras es porque pues realmente lo cree, ¿no? Y aún así, él dice, bueno, yo tengo mi conciencia limpia, pero aún así el único que sabe todo es el Señor y Él es el que me juzga. Y dice que Él iluminará todo y descubrirá las intenciones del corazón. O sea, Él sabe la intención que hay en el corazón de cada uno y a Él pues nada le podemos ocultar. Entonces, esto también me recuerda un poco a cuando uno lee salmos, en especial los primeros salmos, cuando habla David que está siendo perseguido y él siempre es como, ah, pues digamos, habla con Dios y le dice que caiga destrucción sobre sus enemigos, o sea, él habla con Dios y le dice todo lo que siente y dice que maldice como a las generaciones de sus enemigos, dice Dios castiga a los dios que les caiga desgracia, o sea, un montón de cosas, como que él derrama todo lo que hay en el corazón de él y al final él como que termina diciendo, bueno, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras y juzga tú a mi favor, o sea, tú sabes las intenciones de cada uno, las intenciones de mi propio corazón y tú eres el que va a juzgar, pues en tu soberanía, ¿no? Y eso mismo es lo que tenemos que hacer nosotros, o sea, como nosotros encargarnos de eso, de tener esa comunión con Dios, de obedecerlo, de tener esa conciencia limpia en el sentido de saber que realmente estamos obrando conforme a la voluntad de Dios, que realmente estamos obedeciendo y ya pues el resto Dios se encarga de cuidarnos, de respaldarnos y de juzgar a nuestro favor, como pues pasaba con Pablo, ¿no? Que a pesar de todo, Dios lo cuidó y pues aún le esperan, vamos a seguir viendo en capítulos muchas cosas difíciles, pero dice que hay que, o sea, como digo, Pablo perseveró hasta el final y así nosotros también tenemos que hacer perseverar hasta el final. Y bueno, este es el mensaje de hoy. Vamos a hacer una pequeña oración antes de terminar. Dios mío, queremos darte gracias hoy, Señor. Gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Gracias porque nos diste un día más de vida, porque nos permite, Señor, tener una familia, un techo, Señor, porque nos has bendecido. Cada día, Señor, has tenido cuidado de nosotros y aún en los momentos difíciles tú nos has guardado, Señor. Tú has estado ahí, Señor. Tú eres el encargado de juzgar, Señor, a nuestro favor. Nosotros no tenemos esa obligación, Señor, esa responsabilidad. Tú solamente eres el único que conoce las verdaderas intenciones de los corazones de cada uno. Y tú, Señor, serás quien juzgue, quien nos haga justicia, Señor. Así que ponemos todo en tus manos, Señor, y te pedimos, Señor, que examines nuestro corazón, que nos ayudes a tener una conciencia limpia de saber, Señor, cuando estamos orando conforme a tu voluntad, cuando estamos realmente obedeciéndote, cuando estamos realmente haciendo lo que decimos, Señor, lo que predicamos. Así que te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener esa sabiduría, esa fuerza, esa valentía, como llegaste ahí en los versículos que leímos, a darle aliento, ánimo a Pablo, Señor, y a decirle que fuera valiente. Tú hoy nos dices también que debemos ser valientes, Señor, y que sin importar qué pase, tú estarás con nosotros. Te ponemos en tus manos nuestra semana, Señor, nuestra familia, este fin de semana que viene, Señor, que podamos también, así como sacar el tiempo para estar en familia, para compartir con nuestros seres queridos, para descansar, podamos dedicarte, Señor, ese tiempo a ti para conocer de tu palabra, Señor, para tener ese tiempo contigo, para reunirnos, congregarnos en la iglesia, Señor, como es tu voluntad que hagamos, Señor. Te lo ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, los esperamos el próximo viernes en tu cita con Jesús. Que Dios los bendiga.